Hola a todos, con el gusto de saludarlos de nuevo y para platicar de un tema que es central, ¿sabes?, en la vida de todo cristiano. Y en esos tiempos que hemos pasado tanta dificultad, tanta adversidad, pues estarás de acuerdo conmigo que no todo ha sido malo. Esta pandemia nos ha servido para enfocarnos en lo que realmente es importante, dijera la palabra, en lo que es eterno, ¿no? Nuestra relación con Dios y por supuesto el amor a la familia, a los amigos, a nuestros vecinos, a todo lo que en la palabra se conoce como el prójimo. Y sabes, en general toda la gente que te presta un servicio ahora la valoramos más, porque definitivamente esto ha traído una nueva reconsideración en los valores que tenemos. Y precisamente la lección del día de hoy es el fin de toda enseñanza. Todo aquel cristiano que estudia la palabra, ¿no?, debiera de hacerse la pregunta como ¿para qué? ¿Para qué tienes más conocimiento? ¿Para qué estás siguiendo o tratando de seguir a Dios? Y ciertamente hay un deseo natural, normal, después de que le has entregado tu palabra a Dios, en ser mejores personas. Y aún así persiste como ¿para qué quieres ser una mejor persona? Y es obvio, a veces como inconsciente, pues que es para agradar a Dios y para que tus relaciones aquí en la tierra tengan una mejor forma, ¿no? Y precisamente la lección que vamos a estudiar el día de hoy, que es la lección número 6, habla de el fin de toda enseñanza, ¿no? Como ¿para qué queremos aprender más? ¿Para qué queremos saber más? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es una muy buena pregunta, ¿no lo crees? Fíjate lo que dice el versículo clave. Habla de Mateo 22, del 35 al 37. Dice, uno de ellos, está hablando de los fariseos y de los saduceos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabes? El contexto de este versículo, cuando ocurrió, Jesucristo estaba desarrollando su ministerio y era perseguido, asediado, con preguntas que lo único que querían era como tenderle una trampa, exhibirlo, ¿no? Y todos estos fariseos que eran los maestros de la ley y los saduceos que de alguna manera tenían un poder político, ¿no?, en la sociedad judía, querían exhibir que no se levantara una persona y que los hiciera quedar mal. Entonces ellos le querían como ganar la carrera y le hacían preguntas difíciles, ¿sabes? Y Jesucristo siempre tenía una inteligente o aún otra pregunta superior en donde los exhibidos eran ellos, ¿no? Y entonces el objetivo de esta lección es avanzar en la comprensión y en la práctica de los grandes mandamientos de Dios, ¿no?, que es amar y amar. Y esto de avanzar en la comprensión, bueno, pues nos impulsa, ¿no?, a que verdaderamente todo ese conocimiento, toda esa comprensión lo pongamos por práctica. Porque ¿de qué te sirve saberte toda la Biblia, ¿no?, tener un amplio conocimiento, versículos de memoria, si no los ponemos en práctica? Y habla el versículo clave del mandamiento. De hecho le preguntan, ¿no?, ¿cuál es el gran mandamiento? Porque la ley estaba llena de mandamientos, entendiendo por mandamiento como una orden, ¿sabes? Ahora en las iglesias y cualquier persona que se dice cristiano, pues los mandamientos los tienen como opcionales o los tenemos como opcionales. Y la verdad es que si tú buscas la definición de mandamiento en el diccionario, es una orden de un ser superior a una persona inferior, en cualquier orden de la vida. Es una orden. Y hablando del mandamiento, de las órdenes, dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento. Dice, y el segundo es semejante a ellos, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces trataremos en este tiempo de comprender y de poner en práctica, espérate hasta el final de la lección, cómo podemos cumplir u obedecer estos mandamientos, ¿no?
Dice, el versículo clave nos ubica en una escena del ministerio del Señor Jesucristo, donde siendo tentado por un fariseo le respondió sintetizando el objetivo del conocimiento de la ley de Dios. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estudias la Biblia? ¿Por qué te has tomado el tiempo de hacer tu escuela de desarrollo? ¿Como para qué estudias todo el conocimiento? Porque una cosa es tu relación con Dios y que tú ores, y otra cosa es que tú estudies, que tú platiques, y todo es importante, ¿no? Entonces es el momento, dentro de toda este mar de confusiones, que hagamos un alto y decir realmente cuál es mi papel aquí en la tierra y para qué estoy estudiando eso, qué utilidad le voy a dar a todo este tiempo que he invertido en conocer más de la palabra. Sabemos, como dice la misma escritura, dice, toda escritura es inspirada por Dios, ciertamente es escrita por autores humanos, pero inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir lo que es justo, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos perfeccionados y preparados para llevar a cabo buenas obras. Este está en 2 de Timoteo 3, 6, 17 y me detengo en recapacitar que todo eso en donde nos estamos preparando es hacer buenas obras. Y sea el antiguo o el antiguo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en todas las cartas de las personas que fueron inspiradas por Dios, dice, la finalidad de la enseñanza de la ley divina es movernos a amar, ¿no? Qué palabra tan cortita y qué profundidad y qué extensión y qué importancia tiene, ¿no? Dice que en la carta a los Corintios dice que el amor es lo más importante que tenemos, ¿no? Y dice que aún la fe y la esperanza pasarán, pero el amor seguirá, ¿no? Aquí en la tierra, pues la fe y la esperanza, cuando estemos todos en la presencia de Dios, no van a ser necesarios, pero el amor, ¿no? Es la preeminencia, dice, la preeminencia del amor. Entonces, a veces nosotros andamos corriendo, siguiendo, pues a lo mejor la provisión, ¿verdad? Para que no falte nada en casa, o tenemos otros valores u otros hobbies que se convierten en cosas más importantes que en obedecer la palabra y ciertamente perdemos el foco. Entonces yo creo, ¿no? Que todo este tiempo ha servido para ubicarnos cuál es nuestra relación con Dios y qué estamos haciendo aquí en la tierra. Y todo eso lo podemos resumir que prácticamente somos como agentes del amor de Dios. Dice el primer inciso, la esencia de la ley. A lo largo de su ministerio, el Señor Jesús enfrentó a miembros de las sectas del judaísmo, como los saduceos y los fariseos, que te platicaba yo hace rato. Los fariseos eran los guías espirituales de los judíos y basaban su superioridad en el cumplimiento estricto de la ley y de la tradición. Ya fariseo ha sido como un sinónimo de hipócritas, ¿no? Los fariseos eran súper estrictos en poner cargas al pueblo, cargas que ni ellos cumplían, ¿verdad? Pero se decían que con eso pues cumplían la ley, y entre más sabían y entre más aplicaban la ley, pues se sentían como más importantes, pero verdaderamente no tenían una carga por enseñar al pueblo cómo debían de conducirse. Dice, y los saduceos tenían el poder político y económico, era gente muy importante, y no estaban tan interesados en el reino de Dios y en la venida del Mesías, sino en mantener el estatus, ¿sabes? No les convenía, fíjate qué cosa, ¿no? Después de estar esperando la promesa de Dios, la llegada del Mesías, estando bajo un dominio de un pueblo opresor, pues en realidad ya se habían colocado en una posición en donde ya no les convenía, ¿no? Ya no les interesaba sino más que mantener su posición cómoda, aún con un pueblo que los sojuzgaba,
y no les interesaba mucho que llegara un Mesías, ¿no? Y mucho menos pues creían que Jesucristo era ese Mesías del cual hablaban las Escrituras. Entonces, enfocándonos en estos mandamientos o en estas órdenes que nos dan, ¿no? Que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice que es semejante, o sea, semejante en cuanto a importancia, es que amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo como a uno mismo. Dice, para ambos grupos, hablando de los fariseos y de los saduceos, el Señor Jesús era una amenaza, ya que sus enseñanzas y sus hechos cuestionaban las intenciones de los corazones. Su corazón estaba muy lejos de lo que era el corazón de Dios. Por ejemplo, en la sanidad del paralítico, lo recordarás, los escribas cuestionaron las palabras de Dios porque para ellos era una blasfemia decir que perdonaba los pecados. Recordarás este pasaje de la Escritura donde Jesucristo siempre decía, ¿qué es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle a levántate y anda, ¿no? Entonces, la gente decía, ¿cómo puede autonombrarse como hijo de Dios en el sentido de poder hacer milagros, de poder hacer eso, lo que da una blasfemia, ¿no? No me conviene que esta persona, en lugar de que les fuera revelado a través de un milagro que en su presencia estaba sucediendo, lo tachaban de blasfemia, ¿no? Así de incongruentes y así de inconveniente era el reconocer el Mesías. El Señor quería sanar integralmente al hombre, no solo físicamente. La motivación del Señor, fíjate, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué era lo que movía a Jesucristo? La motivación del Señor al sanar, al alimentar, al liberar a las multitudes, todos los pasajes que tú has leído en el Evangelio, dice, ¿cuál era su motivación? Era siempre el amor al prójimo, la compasión. En otra ocasión, los escribas, los fariseos, viéndole comer con el pueblo, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que come y bebe con los pecadores? Al oír esto, el Señor Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa era la misión por la cual Jesucristo vino aquí en la tierra, con un propósito súper claro de llamar al arrepentimiento a todos los pecadores, como tú y como yo, para que habiéndonos arrepentido, habiéndonos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, este sacrificio nos contara para salvación, ¿no? ¡Qué tremendo! Y a veces en la cultura cristiana, pues ya lo damos como un hecho tradicional, sin darle toda la importancia y el papel que eso significa y el sentido y el propósito que tiene para nuestras vidas. Eso es bien importante porque esa revelación de que Jesucristo es el Señor que nos salvó de la muerte eterna, del castigo eterno, nos pone en un propósito, bueno, como para qué lo hizo, ¿verdad? Y les da un sentido y un propósito a nuestras vidas. Eso es bien importante. Entonces dice, regresando a la pregunta del fariseo, Mateo 22 del 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Esto de que dependen o están cubiertos la ley y los profetas se reduce a que si tú y yo amamos al Señor y amamos al prójimo como a nosotros mismos, como Dios nos lo indica, realmente estaremos cumpliendo con toda la ley. Porque fíjate, esto de no matarás, de no adulterarás, de no levantarás un falso testimonio, de no desear a la mujer de tu prójimo, pues si realmente estamos amando a Dios y amando a ese prójimo, pues no caeríamos en todos esos pecados, ¿no? Realmente la idea es ser obedientes, ¿no?
practicar la obediencia hasta que sea un hábito, y entonces en ese amor a Dios, en ese respeto, en ese temor reverencial, pues seguramente evitaremos el ser tentados y evitaremos el caer en condiciones de pecado, ¿no? Si amamos al prójimo, pues no le desearemos ningún mal, seríamos compasivos y nos ayudaríamos como dice la palabra, unos a otros. Búscale tú, ahí si tienes tiempo, todas las recomendaciones que Jesucristo hizo al pueblo, ¿no? El orar unos por otros, el apoyarse unos a otros, el amarse unos a otros. Era tan importante que hubiera una muy buena relación entre todos los hijos de Dios, ¿sabes? Y esas recomendaciones o esas órdenes, esos mandamientos siguen tan vigentes al día de hoy, y esas fórmulas de cumplir con toda la ley y los profetas, y diríamos en el Nuevo Testamento con toda la Biblia, se reduce a dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Siendo obedientes, dice Jesucristo. El que guarda el que oye, tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los cumple, ese es el que me ama, ¿no? Porque tú no puedes decir que me amas de labios para afuera, pero como yo sé verdaderamente que tú me amas, decía Jesucristo, pues cuando yo veo que cumples mis mandamientos, ese es el que me ama, así de fácil, así de sencillo, así de profundo, ¿no? Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, cumplir con estos dos mandamientos, prácticamente cumples con toda la ley en su momento, y diríamos ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, cumples con toda la Biblia. Si nos enfocamos simplemente a amar a Dios y amar a nuestros semejantes, al prójimo. Dice, todas las exigencias de la ley y los profetas están subordinadas a la práctica de estos dos mandamientos. Así que la enseñanza bíblica que recibimos debe inspirarnos. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a nosotros mismos. Date unos segundos para reflexionar. ¿Qué tan bien estás amando a Dios? ¿Qué tan bien estás amando a tu prójimo? ¿Qué tan bien te estás amando a ti mismo, ¿no? Porque esta condición de amar al prójimo como a ti mismo supone o asume una muy buena identidad, ¿sabes? Una buena autoestima, y con esa buena autoestima, ¿no? Basada en una buena condición espiritual, tú puedes amar verdaderamente al prójimo, ¿no? Y por lo tanto es como un círculo perfecto, ¿no? Tu relación de amor con Dios te lleva a ser obediente y amar a tu prójimo, y cuando tú amas al prójimo, también como Dios los ama, ¿sabes? A veces los amamos desde nuestra perspectiva, a veces, aunque decimos no enjuiciar, sí tenemos una lente de cómo ver a las personas, y realmente el lente perfecto es el corazón de Dios. Cómo Dios los ama, aprender a amar al prójimo como Él los ama, como a ti te ama, al punto de dar su vida por Él y por ti. Así nosotros tendríamos que amarnos unos a otros. Y entonces, regresando al tema, ¿no? Al objetivo, a la lección el fin de la instrucción, el fin de que tú sepas más Biblia. No es que seas un erudito y que puedas presumir de tus conocimientos, ni que tengas unos diplomas ahí en la pared de tu recámara o de tu biblioteca, ¿no? El fin de esa instrucción, dice que en otra ocasión el Señor fue cuestionado respecto a las acciones necesarias para heredar la vida eterna, ¿no? O sea, estaba sobre él, siempre tratando de evidenciarlo, de hacerlo quedar mal, ¿no? Y bueno, en realidad Jesucristo utilizaba eso para enseñar, ¿no? Y para poner en orden a estas personas que habían en realidad pervertido la ley, o por decirlo menos, a no cumplirla, ¿no? Dice en Lucas 10, del 25 al 29, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, siempre con otra pregunta, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley?
¿no? Si se supone que tú lo sabes, que está escrito en la ley, ¿cómo lees lo que ahí está escrito? Aquel respondiendo, porque hay gente que sabía, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse así, me dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? A lo mejor tenía como muy claro el amar a Dios, pero esto de amar al prójimo, todavía le hace como esta segunda pregunta, ¿no? Para que quedara muy claro. El Señor le responde con dos preguntas, esto de que dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú cómo lo lees? Y la respuesta del intérprete de la ley es correcta y similar a la que el Señor le dio al fariseo, porque fueron en dos ocasiones diferentes, la respuesta fue la misma. Bueno, aquí le agregan hasta las fuerzas, ¿no? Dice, y la redondea con el ejemplo del amor al prójimo, de la parábola del buen samaritano, ¿no? Hasta la frase ha quedado como en el argot de nuestro idioma, el buen samaritano. Y qué curioso que Jesucristo utilice la parábola del buen samaritano para enseñar compasión al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿no? Porque si tú sabes, Samaria, los samaritanos, no eran como amigos, no era un pueblo amigo del pueblo judío, había habido una separación entre ambos pueblos y pues los judíos menospreciaban a los samaritanos a tal punto que los samaritanos pues ya tampoco querían tener una relación con los judíos y prácticamente se manejaban pues hasta como enemigos, ¿no? A cierto punto. Y en esa parábola del samaritano dice que una persona fue asaltada, ¿no? Por unos bandidos, lo dejaron ahí medio muerto, ¿no? Y que pasó un levita y luego pasó un sacerdote y ni caso lo hicieron, ¿no? Pero fue un samaritano que no era del pueblo elegido quien tuvo compasión de él, ¿no? Dice, este es un ejemplo del amor al prójimo, porque ni siquiera era de su pueblo. Y recordarás cómo termina la parábola, que ese buen samaritano todavía lo lleva a un portal, ¿no? a un hotel, y se lo encarga al dueño del hotel y todavía le dice: todo lo que él consuma o los gastos que generes, yo te lo pagaré, ¿no? Ese amor compasivo por gente que a lo mejor que ni conoces, pues quizás nos queda todavía muy lejos, ¿sabes? O sea, y es un amor que debe practicarse, ¿no? Que debe practicarse con la obediencia. Recapacitaba yo en la mañana acerca de los versículos que hablan de que Jesucristo, ¿no? Siendo Dios, no tuvo que aferrarse a esa deidad, ¿no? Se despojó de esa deidad por amor a nosotros. Y ese amor lo llevó, dice, que fue obediente hasta la muerte, ¿no? Y en realidad ese modelo de Jesucristo, a lo mejor ni nos imaginamos llegar a tal punto de obediencia, ¿no? Pero más adelante, ahorita lo vamos a ver, habla de que es un gusto dar su vida por los amigos, ¿no? Que le dice a sus discípulos: ya no los llamaré mis discípulos, sino serán mis amigos, y verán qué bueno es dar su vida por los amigos. Realmente dimensionando o llevando a tal dimensión ese amor, pues quizás nos quede muy lejos, pero es como el modelo a seguir, porque en realidad, ¿qué estamos haciendo en esta tierra si no venimos a amarnos unos a otros, ¿no? Ayudarnos unos a otros de muchas maneras? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La Biblia dice que el conocimiento, aún bíblico, puede hacernos arrogantes e insensibles a las repercusiones de nuestras acciones, puede tener en la conciencia de creyentes más débiles. El amor es el que edifica, ¿no? Recordarás, ¿no? Este capítulo de 1 Corintios que habla de qué sentido tiene amar, ¿sí? o cuántas cosas pierden su importancia si no las aplicamos en el amor, ¿no? Dice: el amor es el sello distintivo de los discípulos, y hablamos aquí de una relación con Dios y con Jesucristo y un propósito de todo aquel que se dice un creyente y un hijo de Dios.
Si decimos que amamos a Dios con todo el corazón, pero condicionamos el amor a nuestro prójimo, o sea, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, sí, yo a Dios, con Dios, todo lo que quiera, pero no hablemos del prójimo, porque ahí las cosas no funcionan o no se me dan, o yo sí quiero amar al prójimo, pero en realidad el prójimo no me entiende o no me da la oportunidad de amarlo, ¿no? Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero le condicionamos el amor al prójimo, dice, o a nosotros mismos, no estamos siendo congruentes, ¿no? O sea, tiene una liga, el amar a Dios y el amor al prójimo. No puedes nada más amar a Dios. Dice, no estamos siendo congruentes. El Señor nos reitera en su palabra que el amor en acción debe distinguirnos del resto de los mortales. Y aquí me quiero detener un poquito. Amor en acción. Lo hemos platicado muchas veces, actos de amor. Porque si de palabra, ¿no?, le dices a papá, mamá, a la esposa, ¿no?, a los hermanos en Cristo, te amamos, y ahora nos escribimos, es muy común escribirse, ¿no?, por las redes sociales, cuánto nos amamos, pero en realidad son palabras. En realidad el amor debe demostrarse con acciones, con actos. Hay muchos versículos en la Biblia, en diferentes libros y en los evangelios, que hablan del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿no? Y todo desde el punto de vista de mandamientos, de órdenes, ¿no?, que no son opcionales por si hemos perdido ese nivel, ¿me explico?, como el que dio Jesucristo, ¿no?, de ser mandamientos, de ser órdenes. Juan 13, 34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Fíjate, que os améis los unos a los otros, y pone el estándar, como yo os he amado. Y que también os améis los unos a los otros, como que redunda, ¿no? Pero es poner la importancia en ese amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Reflexionemos un poquito esto, ¿no? Todos decimos ser hijos de Dios y discípulos de Jesucristo, y una evidencia o un testimonio de considerarnos discípulos de Jesucristo es el tener amor unos a otros, ¿no? Si tú no puedes ser un discípulo de Jesucristo si no tienes amor por los otros, dicho por el mismo Jesucristo. Dice más adelante, Juan 15, dice: este es mi mandamiento, otra vez, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Otra vez, de la manera que yo los amé, yo les ordeno que entre ustedes se amen. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Wow! ¿No? Así como Jesucristo no tuvo empeño, no sabía cuál era su misión, y ofreció su vida para que sus amigos, ¿no?, se salvaran. En 1 Corintios 13, del 1 al 2, lo que platicábamos de tú puedes tener muchas cosas importantes o lograr muchas cosas, pero si no, el fin de todo eso, si el fin de todas esas cosas no es el amor, realmente no tiene utilidad, se vuelve una cosa vana. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ¿no?, y hablando de cosas espirituales, y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, fíjate nada más, ¿no? Y no tengo amor, nada soy. ¿De nada me sirve todo eso si eso no lo convierto en actos de amor? Qué importante, ¿verdad? Otro, Gálatas 5, del 13 al 15, ya escrito por Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, ¿no? Esta libertad que Jesucristo nos otorgó, pues que no sea motivo para darle de comer a la carne. Dice: sino servíos por amar los unos a los otros, porque toda la ley, ¿no?, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya en la práctica de nuestros días,
es tan difícil, ¿no? Y aún ahora que tenemos más tiempo, pero estamos confinados, ¿no? Ahora que traemos un tapabocas, que no es tan fácil el pronunciar palabras de amor, tenemos que redimensionar o tenemos que reconsiderar si somos herramienta del amor de Dios, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo. A lo mejor en realidad no, en estos tiempos como que nos justificamos o nos ponemos en un bypass de que pues, no hay forma de amor. Y mira que el Espíritu te puede revelar muchas formas de estar amando a los demás. Dice en 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado, ¿no? Como Él nos ha amado, Él nos ha mandado, insiste en que nos amemos unos a los otros. A lo mejor dando por sentado que el primer mandamiento para ti, para mí, que estamos en este constante estudio de la palabra, pues el amor a Dios lo damos como claro, ¿no? Aunque luego no somos tan obedientes como debiéramos. Pero donde más nos atoramos es en el amarnos unos a otros y aún en la iglesia. Me explico, entre los hermanos y las hermanas a veces es difícil el pasar las afrentas, el perdonar los errores, el verdaderamente formar como un equipo y como un cuerpo, y a eso estamos llamados. Y es el tiempo que tú y yo reflexionemos cómo lo estamos haciendo. Dice en la aplicación personal, ¿cómo piensas poner en práctica el amor a Dios y a tu prójimo? Mira, yo te sugiero o te reto a que no tomemos este tiempo como una lección virtual, una cosa digital, que a lo mejor estás lavando el carro o los trastes y estás escuchando lo que se dice en tu casa, ¿no? En realidad todo esto son cosas que el Espíritu ha inspirado a la pastora, todos estos esfuerzos que hacemos en el liderazgo para poder llegar a las casas de vida, a la persona que ha entrado. Y a lo mejor dices, bueno, pues es que no nos estamos reuniendo presencialmente. Pues realmente ahora, con toda la tecnología, es más fácil que tú invites a tu primo que vive en San Luis Potosí o en San Luis, Missouri, a que se integre a estos grupos de estudio, ¿no? ¿Cómo estamos amando si realmente estamos haciendo? Yo te invito o te reto a que pienses, ¿no? En esta lección, que tú eres un hijo de Dios, que tú pretendes ser obediente. ¿Cuáles son esas muestras de amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y aquí vienen algunas sugerencias. Subraya lo que consideres y agrega, a lo mejor si el Espíritu te da otra forma, ¿no? Y viene desde la primera en perdonar, ¿no? Y seguramente tú te la sabes, seguramente has asistido a muchas pláticas o a muchas predicaciones, pero repito, esto es un tema de poner en práctica. Yo te reto a que te pongas 3 tareas, ¿no? Una, de tener una evidencia de tu amor por Dios, ¿no? Que sea, como dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué podría ser? Decir, hoy voy a poner en práctica y lo voy a anotar ahí en mi diario vivir, el amor por Dios. Otra, ¿no? Es el amor al prójimo. ¿Qué tarea o qué acción, ¿no? Puede ser desde una oración ahorita. ¿Cuánta gente necesita de una oración? Pero no lo dejes ahí, llámale por teléfono, ¿no? Dile cuánto lo extrañas, cuánto lo quieres, ¿no? Si es como muy, muy llegado a tu familia y puedes tener contacto con ellos, pues seguramente lo podrás abrazar, ¿sabes? Es tan importante el mostrarnos el amor y que eso sea lo cotidiano, ¿no? Ahora hay muchos mensajes de cuánto se extrañan a los amigos, de cuánto se extrañan a los papás y a los abuelitos porque no los podemos ver, ¿no? Pues es como una recapacitación de que cuando tengamos esa oportunidad no vacilemos en darnos el amor, pero piensa en uno, ¿no? Dice, a lo mejor siendo bondadoso, ¿no? A lo mejor con la persona que te sirve, ¿no? Desde el que retira la basura de tu casa hasta que te trae
las cosas que pides por teléfono, ya sea comida o algún servicio, tienes que ser bondadoso, ¿no? Generoso, en la medida de tus posibilidades, ayuda a ese prójimo que también salga adelante, porque solamente así, el ayudándonos unos a otros, es que esta ciudad, este país y este mundo tan traqueteado puede realmente seguir adelante, ¿no? Habla de cosas más personales, como quizás no siendo celoso. Si has caído en esas prácticas, pues demuéstrale a tu mujer, a tu esposo, que no más celos. Explico que eso es perder el tiempo, ¿no? Siendo humilde, ¿no? Si por ahí las cosas del orgullo es un punto débil en tu personalidad y en la relación con los demás, pues qué buena oportunidad de ser humilde. Dejando de ofender, dejando de criticar, dejando de juzgar, siendo más comprensivo, tolerante, dice, no exigiendo que las cosas se hagan a tu manera, pero aterrízalo. Esto que te estoy diciendo, llévalo a tu mente y te dice, ¿sabes qué? Sí, yo voy a poner mañana o solo por hoy, como dicen en los grupos de autoayuda, no voy a gritar, ¿sabes? En estos tiempos difíciles, aunque decimos que no, ciertamente hay mucho roce en la casa por esa interacción tan diaria, tan cotidiana, y perdemos la estabilidad, ¿no? Entonces, no voy a gritar, ¿no? Voy a ser más delicado en pedir las cosas, por favor, en dar las gracias. Todas esas son acciones de amor. Ahora, si lo quieres llevar a un poquito más y tienes las posibilidades, pues ¿por qué no le envías una despensa a alguien que lo está necesitando, ¿no? Todos estos son amor en acción. Dice, no siendo indiferente a las necesidades de la familia, ¿no? Pueden ser materiales o pueden ser emocionales, ¿no? ¿Sabes cómo la están pasando tus hijos en esta pandemia? ¿Has tenido este tiempo de acercamiento? No dándote por vencido, ¿no? No desanimándote, creyendo y confiando en las personas, ayudando materialmente al necesitado, dando palabras de afirmación. ¿Recuerdas aquel libro de los 5 lenguajes del amor, ¿no? En su época fue como muy popular y realmente funciona, ¿no? Cómo hacer acciones de amor. Hablaba de tener palabras de afirmación, ¿no? A tu alrededor, ¿no? Con tus seres queridos, ser una persona que reconoce, que valora a las demás personas y les anima con palabras de afirmación, que a veces lo olvidamos, ¿no? Lo damos por un hecho que es la obligación del cónyuge hacer o cumplir con tal rol, ¿no? Los toques físicos que ahora están limitados, ¿no? El mexicano por naturaleza es muy abrazador, ¿no? Muy besucón, somos realmente reconocidos en el mundo por ser tan apapachadores y ahora ni eso podemos, ¿no? En la medida que puedas, con la gente que puedas, con la mamá, con la abuelita, abrázalos porque no sabes, ¿no? Cuándo no podremos hacerlo ya. Los actos de servicio, ¿no? De ayudar en la casa. Mira, te confieso, yo soy una persona que soy cero ayudador en la casa y estoy tratando, ¿no? De ayudarle a mi esposa en hacer, a lo mejor ya no tanto reguero, ¿no? De ayudar a lavar algunas cosas en la cocina, porque me he propuesto poner en práctica esto en este tiempo, ¿sabes? Es un reto para todos. Dar regalos, si lo puedes hacer, y sobre todo muy importante el tiempo de calidad, ¿no? Si algo de lo que nos quejábamos antes era no tener tiempo para nada, pues todos estos tiempo que te has ahorrado en la transportación, porque ahora trabajamos o hacemos muchas cosas desde casa, pues te da la oportunidad de tener un poquito más de tiempo y tiempo de calidad, ¿no? Entonces reflexiona, ponte 3 tareas. ¿Cómo voy a demostrarme a mí mismo cómo amo a Dios, ¿no? Si es orando, si es intercediendo, si es leyendo la palabra, si es regresando a tener esos tiempos de intimidad, pero hazlo, anótalo y hazlo. Todos estos actos de amor para el prójimo y muy importante el amor a ti mismo, ¿no? A lo mejor te falta perdonarte algunas cosas, a lo mejor te falta valorarte también en otras y de eso depende que tú tengas una buena relación con el prójimo y sobre todo con Dios. Así que te deseo todo éxito en este reto que hoy te mando, te envío. Mando de enviar, ¿no? No mando de mandar, y que podamos todos crecer en el conocimiento de la palabra,
que podamos todos en crecer en la obediencia y en el amarnos unos a otros. Así que recibe de mi parte, ¿no? Mis buenos deseos, mis oraciones porque te vaya bien, porque tu familia esté bien, porque las cosas materiales puedan seguir siendo proveídas, que esto nos impulse a estar más cerca de Dios, a orar más, por supuesto, a leer y a entender, a estudiar y a obedecer la palabra. Y seguramente, ¿no? Habrá tiempos mejores porque habremos sido transformados aún dentro de esta pandemia en seres de amor. Ahí te la dejo, ¿no? Te deseo que ames con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón a nuestro Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Bendiciones.